Bueno, pues me toca el turnito de reseñar a mí y en mi caso yo listé como dos opciones para que votarais. Por un lado, Snow Angels, esa nueva colección que ha llegado aquí de manos de Dusty Berry de Jeff Lemire, y pues la que ganó, que fue La Casa Slaughter, que es el spin-off de Hay alguien matando niños. Así que nada, dentro musiquita siniestra. Bueno, pues es indiscutible que desde su salida en 2019 en Estados Unidos y ya su posterior edición en nuestro país, allá por 2021, el mundo de Hay algo matando niños, ideado por ese tándem creativo de James Tynion IV, gran nuevo amigo de Oli, y Werther Dell'Era, no ha hecho más que crecer. Y en el mundo del cómic independiente este hecho no es baladí y significa mucho. Significa que el engranaje está bien engrasado y que a la locomotora le quedan kilómetros por delante y vamos a tener Slaughterverso para años, creo yo. Gozando de esa buena salud y ya con el número 29 estrenándose en Estados Unidos para cuando estéis leyendo estas líneas, este Slaughterverse no hace más que expandirse. Y lo hace en nuestro país con este primer spin-off, La Casa Slaughter. ¿Y quién se encarga de esta movida? Pues bueno, en este caso, los creadores de la serie original tutelan y dirigen a Tate Brombal, que es el guionista, y Chris Sheehan, que es el dibujante, para que ahonden en este oscuro universo donde los monstruos escapan de las pesadillas, ¿no? y acaban con la vida de las pobres almas que se encuentran a su paso. Al primero, a Brombal, lo conocemos por su andanza en el mundo de Black Hammer, curiosamente también en uno de sus spin-offs, en aquella historieta llamada Barbalian. Y el segundo, el dibujante Sheehan, pues es el encargado aquí de los lápices, y es alguien que conocemos y que ya hemos mencionado en el podcast. Cuyo lanzamiento se anunció hace poco para nuestro país, que era ese otoñal que dijimos ya varios que no íbamos a meter en él, o al menos a echarle un vistacillo. Es verdad que pese a no encontrarse en el Olimpo de la celebrity del cómic, estos dos llevan a cabo esa tarea cuanto menos peliaguda de tratar con mimo el producto que otros han creado, mientras además está siendo supervisados por ellos, ¿no? Yo creo que esto pues a mí me pondría un poco los cojones en ese lugar, ¿no? Porque dice, hostia, esta gente lo está petando con la historia principal, me han encargado esto, los tengo aquí dirigiéndome y no la quiero liar, ¿no? Así que bueno, tiene que ser una tarea interesante aquella. En cuanto a La Casa Slaughter, yo creo que es necesario empezar mencionando la necesidad de leer la obra principal, para no acabar totalmente, absolutamente perdido sin saber a qué se están refiriendo y qué es lo que está pasando. Aunque la idea de Brombal en un principio es crear una historia autoconclusiva, esta historia no deja de pertenecer a un proyecto que es mucho más grande, que la absorbe, le da su razón de ser y marca mucho los tiempos y las pautas. De hecho, yo mencionaría que la obra cobra mayor relevancia si es leída justo después del cuarto tomo de la cabecera principal, porque ahí a través de unos flashbacks se nos va contando pues el pasado de Erika, la protagonista principal de Hay algo matando niños, y que sirve para introducir nuevos aspectos, pero también para desarrollar varias curiosidades, varias ideas, ¿no? de este universo y de su lore. De hecho, es que ese cuarto volumen, ¿no? que leímos, que viene a ser como te diría yo, el inicio, ¿no? Después de la saga principal, la saga iniciática de Hay algo matando niños, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí ya vieron que había habido éxito con la obra y la usaron ya no solo para contar una historia que nos encantó a nosotros, como hemos dicho más de una vez, ¿no? Sino para abrirte las puertas para estos spin-offs, para presentarte esos personajillos, ¿no? Nuevos y demás. Sí, porque además, como lo anticipaba y antes mencionaba, este es el primer spin-off que nos llega.
hay más. Claro. Así que sí. Esto, como decía, es una máquina bien engrasada, está dando money y bueno, la verdad es que al menos la colección principal es muy recomendable y ahora pues hablaremos de esta. Pues eso, también decir que además de esto que comentaba de la necesidad de leerse la historia principal, es que además el protagonista de este spin-off, que es Aaron Slaughter, ya se introduce en el, si no recuerdo mal, creo que era el segundo tomo de la historia principal, ya sale por ahí, y en el relato que nos ocupa se van a realizar referencias, ¿no?, a los hechos del hilo principal. Un poco para que os hagáis una idea, es como lo que pasa en esas obras de Marvel y DC, ¿no?, donde te dicen esto y más, ¿no? Sale en el número no sé cuánto de tal colección. Obviamente estos bocadillos no te aparecen, gracias a Dios, porque a mí me dan mucho toque. Pero hay muchos, digamos, datos que se dan ya por sabidos, ¿no? Se da por sentado que el lector de la Casa Slaughter viene con un bagaje de este universo. Y aquí, por lo menos, una cosa bastante positiva es que no se invierte tiempo en volverte a explicar cosas que ya se sabían. Y si se mencionan es para desarrollarlas un poquito más. Así pues, como mencionaba antes, la Casa Slaughter pues nos va a poner tras los pasos de Aaron Slaughter, que es miembro de los Pañuelos Negros. Ya sabéis que la Casa Slaughter, o bueno, en este universo creado por Tinion IV y Deldera, esta casa Slaughter pertenece a la Orden de San Jorge, encargada a matar monstruos, y dentro de cada casa pues tenemos distintas, digamos, subsecciones, ¿no?, que son los pañuelos, cada uno tiene su color y su cometido. Y ya en el tomo cuarto de Algo matando niños se nos deja claro que los pañuelos negros, que es Erika y en este caso Aaron también, son un poquito los lobos solitarios, ¿no?, los que van por sí solos enfrentándose a los monstruos y que son un poco pros, pero también están pues son un poquito como los outcasts dentro de esa misma sociedad, ¿no? Aquí se nos van a narrar los eventos además en dos líneas temporales distintas, con una diferencia de 15 años entre sí, que va a hacer que bueno, el argumento se desarrolle de una manera un poquito más interesante para el lector, que no venga todo tan masticadito, que te preguntes el por qué ha pasado aquí y luego unos números más adelante ya te vayas enterando. De modo que ese juego con el lector está bien conseguido. De este modo además vamos a ser testigos de los primeros días de Aaron como aprendiz, de cómo se gana su pañuelo, de su relación con el resto de la casa y en especial esas rencillas y piques con los pañuelos blancos, que son unos sádicos bastardos con problemas y taritas, porque la verdad es que a veces parecen que son más crueles que los propios monstruos. Pero si en algo va a profundizar este tomo, y nos vamos a dar cuenta bien enseguida, es en la relación del personaje principal con otro personaje, expresamente creado para esta historia, y que aparece entre las cenizas de otra antigua casa llamada la Casa Boucher, que viene a ser así como carnicero en francés, que va a poner patas arriba la vida del bueno de Aaron. Y es que este Jace, como se llama dicho personaje, es el último descendiente de un linaje de cazadores perteneciente a una casa distinta, como os comentaba, o no sé, se entiende que es como otra ramificación de la Orden de San Jorge, ¿no?, que vienen a ser todas estas casas, la cual fue erradicada y cuya desaparición supone un misterio tanto para nosotros los lectores como para Aaron. Y es esto lo que se nos va a ir contando de, bueno, qué es lo que le ha pasado a Jace, por qué desapareció su casa, qué relación tiene con lo que está pasando ahora, ¿no? Con esta fuerte premisa, pues el tomo podría, en mi opinión, haberse centrado en lo que venía pidiendo a gritos y que hubiera ido muy bien en la línea de la trama principal. Es decir, una historia oscura, una venganza de redención, en la búsqueda de la verdad y de las raíces, y todo esto yo creo que hubieran puesto un broche de oro a una idea, a un relato que podía haber sido bastante correcto. Pero, aquí es donde viene el gran pero, en lugar de ello se ha optado por ofrecernos un romance entre Aaron y Jace,
donde el peso narrativo de toda la historia se apoya muchísimo más y es un cantazo en lo prohibido de su relación, más que en asuntos que me parece hubiesen sido infinitamente más interesantes y atractivos, ¿no? Porque se siguen introduciendo temas de este Slaughterverse que están muy guapos. Aquí se pasa de puntilla y básicamente lo que tenemos es un crepúsculo entre dos pañuelos de casa digamos de secciones distintas, ¿no? Porque Aaron es pañuelo negro y Jay es pañuelo blanco. Así que al final tenemos un BL dentro del Slaughterverse. Que sinceramente, aunque hubiese sido entre un tío y una tía, dos tías, me da igual. Este romance aquí me sacó muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Vaya, es que el problema ya no es la relación en sí, sino que lleva todo el peso de la historia y deja en el tintero pues un montón de temas que te presentan, bastante chulo como tú dices, ¿no? Como esa casa a la que pertenecía que llega aquí a la casa Slaughter y demás, y muchos más detallitos que dices, joder, cómo hubiera molado que la cosa tirara por aquí, ¿no? Y no que te pegas páginas y páginas aquí con discusiones románticas y demás que no es lo que te esperas, sobre todo después de haberte leído Hay algo matando niños, ¿no? Que realmente estoy intentando hacer memoria, pero poco romance había allí, sino nada. Y Erika está muy deshumanizada y sí que vemos como un apego más a los niños que intenta defender, que sí. Yo creo que eso está mucho más justificado por el mismo tono de la obra, ¿no? Uh-huh. que esto. Claro. Porque verás que tenemos pruebas de iniciación. Maníacos cazadores de monstruos, que como decía son peores que las bestias a las que intenta dar caza. Un jefe de familia, por ejemplo, el célebre dragón, uh-huh. que da mucha mala espina en Hay algo matando que da tanta mala espina en Hay algo matando niños, que además parece estar detrás de la desaparición de esta casa de Butcher. Uh-huh. Y como decimos, otra escena de detalle que se quedan ahí flotando en el aire y que yo creo que hubiesen captado la atención del lector y hubiera estado más en sintonía con ese producto madre. Claro. De hecho, ahora que lo mencionas, este dragón, cabeza, ¿no? de la casa Slaughter, que aquí, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me lo desmitifican un montón. Mientras que en la obra original me parecía como un tío imponente. Aquí sí. A las primeras de cambio te lo tiran al barro y es como, bueno, ya está. No sé, no creo que aporte cosas buenas a todo lo que había construido Hay algo matando niños, sinceramente. Yo quiero pensar que a lo mejor es que han optado porque este spin-off en concreto pues tire quizá más por, como tú dices, esa vertiente crepúsculo, ¿no? Sí. No lo sé y espero que se mantenga aquí encerrada en este spin-off y porque entiendo que va a haber más de esta serie de la casa Slaughter y demás. Y que no se pase a la serie principal, por lo menos. Pero bueno. Ya digo que eso, como tú bien dices, el primer sabor de boca con este tomo ha sido de aquella manera. Sí, ha sido agridulce. Porque, vaya, para que nos entiendan todos un poquito mejor, pues eso, que se va a optar por usar estas líneas temporales que mencionaba para contarnos cómo Aaron es enviado a dar caza a Jace en contra de sus sentimientos y, además, narrarnos ese origen de su romance. Y es una verdadera lástima, porque este romance imposible entre los miembros de las distintas casas, muy a los Romeo y Julieta, nos eclipsa toda la historia, todo el peso de esa historia tan oscura, ¿no? Interesante, que va a quedar relevada a ese segundo plano. Incluso, por ejemplo, el motivo por el cual Jace es perseguido por la casa Slaughter, que se nos va a revelar al final, ¿no? En los últimos números, es un momento muy épico, que la verdad que está muy chulo, pero es que no te quita ese sabor amargo de lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que pudo ser y no fue. Así que sí, es un poco un quiero no puedo y te voy a poner esta historia de romance porque sí. Sí, para atraer quizá a otro público, sí. Sí, total. Por ir avanzando un poquito, en cuanto al dibujo, pues yo diría que es obvio que Shihan se ha arrimado bastante al estilo de Deldera, pero sin llegar a su nivel y calidad. Eso sí, plasmando el estilo oscurillo que representa a la obra y que además, para dar continuidad a estos diseños, yo creo que hacemos bien en destacar que el color sigue a cargo de Miquel Muerto, que es el colorista de la cabecera principal, y sirve para unificar de manera más homogénea el spin-off con el resto, porque aunque el dibujante sea distinto
y se pegue mucho al estilillo del dibujante principal, de Deldera, pues Miquel Muerto ya pone el broche para, digamos, aunar, ¿no? El spin-off con el principal, y la verdad es que se nota poco. No se nota mucho Se la siente diferencia. lo mismo, efectivamente. Siente la misma atmósfera realmente y en eso sí lo han hecho muy bien, la verdad. Incluso mantienen ese recurso que tanto te gusta, ¿no? De las dobles páginas con viñetas que pasan de una a otra y vuelven después a la primera. Qué rayada, ¿eh? Sí, me acuerdo que te rayaba. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y bueno, ya viene uno precavido y digo, mira, lo mismo que no hay algo matando niños, no lo van a hacer aquí, así que ya está, ya no caigo, ¿no? Pero sí, puede un poco despistar al lector más novel en este universo, ¿no? Pues ya está, yo terminaría diciendo bueno, que si bien la casa Slotter no se va a centrar en la figura de Aarón, y iremos acompañando a otros miembros de la orden de cada entrega, este primer volumen, al menos, deja un sabor más agrio que dulce. Que bueno, tendremos que seguir la pista no solo de esta cabecera, como decía antes, sino además de los diversos spin-offs que seguramente seguirán llegando a nuestro país, como por ejemplo tenemos ese Book of Slaughter que ya está publicado en Estados Unidos y que en ese caso nos pondrá tras los pasos de uno de los miembros de los Pañuelos Blancos. Ahora nos vamos a meter de cabeza en esa panda de psicópatas. Y además, ya por si fuera poco, estamos a la espera de un live action que va a estrenar Netflix. Pero bueno, ahí sí que no tengo esperanza ninguna puesta. Pero lo que sí es cierto es que tenemos Slaughterverse para rato. Bueno, pues surferos, si os ha interesado La Casa Slaughter, pues ya sabéis que tenéis el primer número disponible que edita Planeta Comic en tapa dura y que bueno, que os podéis hacer con él pues por unos 16 eurillos lo tenéis.